Bien. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir este tiempo donde expresamos su palabra a través de la gramática española. El día de hoy, dentro de nuestra serie de Salmos, estamos hoy en el Salmo capítulo 5, verso 9. Vamos a analizar, como tenemos costumbre, gracias al Señor por eso, y vamos a descubrir qué es lo que el Señor quiere mostrar, ¿no?, en la aplicación espiritual. Y vamos a ver también en el aspecto de la gramática española y también algunos recursos literarios también que se muestran en el Salmo. ¿Correcto? Entonces vamos a analizar. Entonces, siempre que tenemos cualquier oración, cualquier salmo, en este caso nosotros trabajamos con los salmos, pero si tienen una oración, lo primero que se debe de hacer es trabajar con el verbo. El verbo es quien nos da información adicional al momento de realizar un análisis sintáctico, ¿correcto? Entonces, acá yo tengo ya definidos los verbos. Si ustedes apreciarán por ahí, tenemos los SV, ¿no? Siempre mantenemos hay una palabra exacta para nombrar este término. A ver, creo que lo acabo de olvidar ahorita. Es una nomenclatura, ¿no? Tenemos una nomenclatura para los verbos. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4. En este Salmo 9 hay 4 verbos. ¿Qué tipos de verbos son? En este caso vamos a tener dos de ellos que son transitivos y los otros dos son copulativos, ¿correcto? Dos son transitivos y dos son copulativos. Especificar que dentro de los no copulativos están los transitivos. ¿Está bien? Entonces, cada verbo tiene una forma de comportarse diferente, ¿no? Tiene una forma de comportarse diferente. En este caso, los verbos que son transitivos, ¿ya?, su forma de comportarse es que necesitan, o bueno, se complementan directamente, ¿no? El verbo transitivo va a mostrar un complemento directo, ¿está bien? El verbo copulativo, por otro lado, va a tener también un complemento. Ese complemento es un complemento atributo o el atributo también que se conoce, ¿está bien? Entonces, estos dos puntos son muy importantes. Ahora estamos hablando acá de morfología. Aquí estamos hablando de morfología. Y por este otro lado estamos hablando de sintaxis. ¿Está bien? Aunque por eso es que utilizamos la morfosintaxis, ¿no? ¿Por qué se utiliza la morfosintaxis? Porque se utilizan términos de la morfología y términos de la sintaxis, ¿no? Por eso es morfosintaxis dentro de la gramática española. Entonces, teniendo en cuenta esto, tengo que reconocer quién es el complemento directo del verbo transitivo y tengo que reconocer quién es el complemento atributo del verbo copulativo. Eso hay que tenerlo en mente porque lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? No solamente tengo que ver el complemento o los complementos, eso no es lo más importante, ¿no? Lo más importante de un sujeto, perdón, de un verbo, como ya lo mencioné ahorita, es el sujeto, ¿no? Eso es lo más importante del verbo. El verbo nos evidencia el sujeto, ¿correcto? En el 98-95% de los casos, el verbo muestra un sujeto. Hay un 5%, hay un 2% tal vez por ahí, que no muestra el sujeto porque hay verbos que no tienen sujeto, ¿no? Los llamados verbos impersonales. ¿Correcto? ¿Y por qué menciono esto? Porque vamos a hablar de algún verbo impersonal en este salmo. Entonces tenemos el verbo hay, ¿no? El verbo hay. Hay, tiene que,
hay, ¿no? Vamos a encontrar primero el sujeto, luego el complemento. Hay. Para hay, ¿con cuál lo puedo conjugar, no? Yo tengo acá 3 personas, ¿no? 3 personas. Vamos a hablar del singular. Yo, tú, él. ¿Correcto? Yo, tú y él. Nosotros tenemos hay, ¿no? Hay. A ver, hay. Entonces, voy a convertirlo ya. Yo, hay, ¿se puede? No, no se puede. ¿Tú, hay, se puede? No se puede. ¿El hay, se puede? No, no se puede. Entonces, si no se puede combinar con ninguno de los 3, no se puede conjugar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de verbo es? Es un verbo que no tiene sujeto. Y si es un verbo que no tiene sujeto, es un verbo, como ya lo he mencionado, impersonal. O sea, no hay sujeto. No hay sujeto gramatical. ¿Correcto? No hay sujeto gramatical. Ahora, si no hay sujeto gramatical, eso implica ciertas cosas, ¿no? ¿Qué cosas implica, no? Que no hay un personaje principal, ¿no? No hay un personaje principal dentro de la oración, ¿no? Bien, entonces por eso hemos colocado acá este signo de vacío, ¿no? Este signo de vacío indica que no hay una persona. Perdón, recuerdan que acá ponemos 1, 2 o 3, por ejemplo acá, ¿no? 1, 3, ¿no? Entonces, cuando no hay eso, es porque hay acá un vacío, ¿no? Entonces, si yo veo un vacío, eso es un verbo impersonal. No hay un sujeto conocido, gramaticalmente hablando. Pero sí sabemos que está en singular, ¿correcto? Sí sabemos que está en singular. Bien, entonces no hay sujeto, es singular, pero este mismo verbo al tiempo es un transitivo, ¿no? Y si es un transitivo, exige un complemento directo, lo que vimos al inicio, ¿no? Este complemento directo es hay algo, ¿no? ¿Qué es ese algo? La sinceridad. No hay algo. Entonces, el complemento directo de este verbo transitivo es la sinceridad, ¿correcto? Bien, entonces ya tenemos ahí que es verbo transitivo, ya tenemos el complemento directo, ya no hay sujeto, obviamente, pero nos quedan otros elementos por observar dentro de la oración. Por ejemplo, en la boca de ellos, no. En la boca de ellos, no. Antes de continuar, quiero mostrarles también las dos partes o las dos palabras que siempre utilizamos, o los dos criterios. Hasta 3 criterios podemos tener que gracias al Señor estamos desarrollando en los salmos. Dualidad, temporalidad y figuras literarias, ¿no? Dualidad, temporalidad y figuras literarias. Aquí vamos a aplicar, ¿dónde aplicamos los dualidad y temporalidad? Generalmente cuando estamos frente al verbo, ¿está bien? Entonces por acá vamos a poner dualidad y temporalidad. Ya dualidad, la de acá, y temporalidad. Es lo que hemos estado descubriendo en los salmos, ¿no? Hay mucha dualidad y temporalidad. Ahora, ya tengo el complemento directo. Ahorita voy a trabajar con la dualidad y la temporalidad, porque la dualidad y la temporalidad trabajan mucho con complementos circunstanciales, ¿no? De negación, ¿correcto? Más que nada de negación. Bien, hay sinceridad, hay algo, y tenemos acá en la boca de ellos. Hay sinceridad en la boca de ellos. En la boca de ellos, miren, esto es un lugar, ¿no? ¿Cómo puede ser un lugar, hermano? Es algo diferente. Claro, es un lugar del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, me duele la cabeza, por ejemplo, me duele la cabeza está en un lugar del cuerpo. ¿En qué lugar del cuerpo está? Está en la parte superior del cuerpo. Es un lugar. Entonces acá dice, ¿en qué lugar? En la boca de ellos, ¿no? En la boca de ellos. Lugar del cuerpo podríamos decir en la zona superior, ¿no? Específicamente en la cabeza, y de la cabeza es en la zona, podríamos decir media, ¿no?
La zona media. Ahí está. Entonces es un lugar, ¿no? Hay sinceridad en la boca de ellos. Pero ellos, ¿quiénes son? Eso es algo muy importante que tenemos que tomarlo de antecedente del verso anterior. Ellos, en el verso 8, el antecedente es que ellos son los enemigos. Y cuando yo me estoy refiriendo con un pronombre a una palabra anterior, esa es una, quiero recordar ahorita, eso es una anáfora, ¿correcto? Una anáfora. Cuando yo me refiero en un pronombre, utilizando un pronombre, o puede ser un sustantivo adjetivado, a una palabra que ya se mencionó anteriormente, entonces estoy frente a una anáfora. ¿Está bien? Estoy frente a una anáfora. Anáfora. Del verso 8, anáfora del verso 8. O sea, en la boca de los enemigos de David, ¿no? Hay sinceridad. No, no hay sinceridad. ¿Cómo puede haber sinceridad? Ya, es que acá hay una partícula muy interesante. Esta partícula es el no. El no es un complemento circunstancial de negación. Este complemento circunstancial de negación lo que hace, como les mencioné, este es el que genera la dualidad de una forma más explícita. ¿Ya? Este genera la dualidad de una forma más explícita, ¿no? Entonces, lo que hace esto es cambiar todo el sentido de la oración. Y generalmente nos hemos dado cuenta que los salmos no tienen, ¿cómo puedo mencionar? No tiene una finalización de un punto final, ¿no? Sino un punto y coma. Ese punto y coma es como que el que separa la primera idea, ¿correcto? Entonces, ¿hasta dónde abarca este no? Este no abarca hasta maldad, no. Este no abarca hasta el punto y coma, que es como la idea de cierre, ¿ya? Es como el cierre, ¿está bien? Entonces, acá tener en cuenta esto, por favor. Tener en cuenta esto con los signos de puntuación en el libro de Salmos. Eso es muy importante. Tal vez por ahí decir, no, esto es así. No, ya tener en cuenta eso. Entonces, en la boca de los enemigos de David, no viene lo que va a cambiar todo esto de adentro. Ojo, y aquí se va a aplicar la dualidad a partir del complemento circunstancial de negación, y el complemento directo tiene que cambiar. A ver, en la boca de ellos no hay sinceridad. Transformando a dualidad, ¿no? Transformando a dualidad, y para la dualidad se emplea el recurso de los antónimos, ¿correcto? El recurso de los antónimos. Entonces yo paso a la dualidad y quiero decir el antónimo de sinceridad. ¿Cuál es el antónimo de sinceridad? El antónimo de sinceridad es falsedad, ¿no? Podríamos decir otra cosa, mentira. Entonces, por acá vamos a poner, si no hay sinceridad, entonces la dualidad me va a expresar de que acá encontramos, estoy usando mucho el dequeísmo, y es porque necesito a veces reforzar la idea, ¿no? Perdón por esa situación. Mentira, ¿no? Mentira. Ahora, o sea, en lugar de colocar el no, ¿cómo es que se puede traducir empleando la dualidad, ¿no? Miren, de esa forma. Porque en la boca de ellos hay mentira. Porque en la boca de mis enemigos, recuerda, enemigos del verso 8, en la boca de los enemigos o mis enemigos hay mentira. Le estaba diciendo al Señor, ¿no? Verso 8, ¿no? Líbrame, porque en la boca de ellos hay mentira. Eso es lo que está queriendo transmitir, David por el Espíritu Santo, ¿correcto? En la boca de ellos hay mentira. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y tal vez uno pasa por ahí y dice, no hay sinceridad. No son sinceros, pues, ¿no? Claro, pero es que
Esa es otra cosa muy importante dentro del hebreo, es algo que pues tal vez puedo interpretar, ahí ya eso es más aplicación, ya no es tanto gramática, que muchas veces se quiere utilizar, y eso es lo que vamos a ver en la figura literaria de la metáfora, muchas veces se quiere utilizar una palabra para poder evidenciar realmente lo que ocurre. ¿Está bien? Pero que el alma que pueda tener entendimiento lo asimile. Yo no quiero colocar mentira, no porque no sean mentirosos, sino porque sí son mentirosos, pero quiero resaltar una forma muy, ¿cómo puedo decir? Una forma muy, muy terrible de ellos, ¿no? O sea, David puede utilizar la palabra mentira, ¿no? Pero no se utiliza. ¿Por qué? Porque ya mentira, y eso es algo muy importante dentro de, del español, en realidad de cualquier lengua, no solamente es dentro del español, es de cualquier lengua, y puedo asegurar eso. ¿Cuándo o en qué momento el humano deja de utilizar un sustantivo determinado para un significado determinado? El humano deja de utilizar un sustantivo determinado para un significado determinado cuando la carga del significado sobrepasa al sustantivo, al significante, ¿no? Y ahí lo que hace el humano es utilizar otro sustantivo que pueda con la carga semántica, ¿no? De lo que se desea expresar, ¿no? Por eso es que toda la carga semántica acá es no y sinceridad. Esa es la carga semántica de mentir en realidad. O sea, David ya no sabe cómo decir que son mentirosos, ¿no? O sea, no sabe cómo expresar ya no se puede más. Ya no se puede más. Entonces, se recurre al recurso de el cambio de carga semántica, ¿no? Es algo muy interesante que, si Dios lo permite, ustedes lo pueden investigar, ¿no? O, de hecho, ustedes pueden dar ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia, ya cuando, por ejemplo, vamos a hacer eso, ¿no? Bueno, ya, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ya, ese es su nombre. Pero la carga semántica de nuestro Señor Jesucristo es tal que no solamente es Jesucristo, sino que también es Rey, es Salvador, es Redentor. Otros pueden decir, el que me salvó, ¿no? Entonces ya no digo Jesús, sino digo el que me salvó, porque ya comienza el sustantivo a adquirir otras características y su carga semántica inicial hace que cambie toda esa perspectiva, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta eso, tendrán aviso de que siempre ocurre esto en el español. Perdón, no en el español, en todas las lenguas. Obviamente ¿cómo puedo decir? Con situaciones diferentes, ¿ah? Con situaciones diferentes, no como en el español que utilizamos, es algo muy importante, en el español para cambiar la carga semántica se utilizan oraciones compuestas, oraciones subordinadas sustantivas, o sea, ¿hasta qué punto cambia la carga semántica para utilizar una oración subordinada sustantiva en lugar de un sustantivo? O sea, se pueden utilizar 8 palabras en vez de una sola palabra. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cambió la carga semántica, ¿correcto? Bueno, continuemos, ¿no? Entonces, esto es muy bonito y muy interesante, gracias al Señor uno va analizando y dice, wow, ¿no? Esto ocurre realmente, ¿no? Y ustedes lo pueden evidenciar acá, ¿no? La dualidad me lleva a pensar eso. David ya no sabe cómo decir más, ¿no? ¿Qué más va a decir David, no? Entonces dice, ya, voy a poner dirigido por el Espíritu Santo. Ojo,
Eso es muy importante. No hay sinceridad. En la boca de ellos, muy sencillo sería, ¿no? En la boca de ellos hay mentira. Pero él dice, no, en la boca de ellos no hay sinceridad porque quiere reflejar la sinceridad sobre la mentira. ¿Correcto? Bien. Entonces, dualidad, mentira, temporalidad. Esto de hay sinceridad, ellos no tienen esa característica. Y eso es algo muy importante dentro de la vida de, ya vamos a aplicaciones, dentro de la vida del creyente. O sea, esto es tremendo, ¿no? Porque los enemigos de David, o sea, no tienen nada de sinceridad. Nada, nada. Es algo muy bonito porque dentro de la vida del creyente, el creyente ya es sincero porque tiene a Cristo, ¿no? Pero es importante que ese creyente desarrolle esa sinceridad, ¿no? Tal vez no vas a encontrar una sinceridad extraordinaria en un creyente, pero sí vas a encontrar sinceridad, ¿correcto? Pero en la boca de los enemigos de David, que no son creyentes, pues no hay sinceridad. Eso demuestra que no han creído en Cristo. Correcto, eso es muy importante, porque ya desde acá, miren cómo podemos ver ya esas pequeñas cositas con la ayuda del Señor. Es como ir desempolvando cierto resto arqueológico, ¿no? Vamos desempolvando y un poco. Y si el Señor permite que ustedes tengan más conocimiento, muchísimo más, ¿no? Imagínense, ¿qué más podríamos hablar de acá? Miren, recién vamos hasta acá. Y hasta acá tenemos que llegar, ¿no? O sea, es mucho, ¿no? Es mucho, gracias al Señor. Y cada vez que Él nos permite tener más conocimiento es para poder entender más su palabra, ¿no? Y aplicarla, que es muy importante. Entonces, hay mentira, ¿no? Y es todo el tiempo, o sea, no hay sinceridad, pero ¿qué es lo que sí hay? Mentira, mentira a cada momento. Qué terrible es eso, ¿no? Y está avanzando una situación bastante compleja David con sus enemigos, ¿no? Vamos ahora, ya entendimos, lo complemento, ya conocemos que esto es una conjunción, ¿no? Una conjunción de causa, ¿no? O sea, anteriormente había una situación y ahora está pidiendo esta otra situación. Le está diciendo al Señor, mira, líbrame, y está dando como que, ¿por qué tiene que librarlo el Señor? Mira, Señor, líbrame porque mira, esto está pasando. Y eso es muy importante también, parte de la aplicación, ¿no? O sea, cuando uno ora al Señor, orar con una situación de ser francos, pues, ¿no? No de estar hablando por hablar, o sea, Señor, mira, tengo esta necesidad, líbrame de esto porque yo no sé, de repente, ¿no? Yo no sé, Señor, yo no sé esto, de verdad que me parece un poco complejo. O sea, ser sincero, es que David hace eso mismo, ¿no? Entonces, en la aplicación para el creyente que esté escuchando, ya no tanto para la parte gramatical, podríamos decir, cada vez que oremos, sustenta, ¿no? Sustenta, no repitas, no simplemente, sino sustenta. ¿Por qué, Señor? Ya, por esto. No, mira, esto pasa, tengo este temor, ¿no? Y Dios es bueno y Él escucha esta situación de sus hijos y Él responde. Él nos fortalece, ¿no? A través de su palabra, tal vez en alguna circunstancia, una situación dirigida por Él. Ojo, que dirigida por Él, ¿no? Eso es muy importante. No por lo que tú has querido, finalmente. Bien. Vamos ahora al otro lado, porque acá hay 4 oraciones, ¿no? Hay 4 oraciones. ¿Por qué hay 4 oraciones, hermano? 4 verbos. 4 verbos, 4 oraciones. ¿Correcto? Dice, sus entrañas son maldad. Sus entrañas son maldad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Verbo, ¿qué tipo de verbo es este? Un verbo copulativo. El verbo copulativo exige un complemento atributo. La diferencia entre el copulativo y el transitivo es que el copulativo no puede estar sin el atributo y el transitivo
puede o no puede mostrar el complemento directo. ¿Correcto? Eso no lo olvidemos, eso es parte de la gramática. Ahora, son. ¿Quiénes son? Tercera persona, plural. Ellos o ellas, ¿no? En este caso, ellas, ¿no? Ellas, ¿quiénes? Las entrañas. Bueno, entonces vamos a poner por acá, ellas, ¿no? Ellas son las entrañas. Bien, ellas son maldad, ¿no? Estas entrañas y la característica del atributo es maldad, ¿no? Son maldad. Algo muy interesante acá es lo siguiente. Tener en cuenta lo siguiente. En el complemento atributo, generalmente, ¿qué es lo que va? Generalmente va una característica, ¿ya? Y si hablamos de característica, va un adjetivo. Por ejemplo, dices, Jaime es muy alto, ¿no? Ah, ¿cuál es la característica? Alto. Es un complemento atributo puro, ¿no? Eso es lo que yo puedo mencionar. Pero cuando no tienes un complemento atributo puro, si no tienes un complemento atributo semipuro, ¿no? El semipuro es aquel que tiene un sustantivo, ¿no? Como un adjetivo, como un atributo, ¿correcto? El puro tiene un adjetivo, atributo, adjetivo. Pero el semipuro tiene un sustantivo que está indicando, un sustantivo que está haciendo la función de un adjetivo. Por eso es semipuro. ¿Por qué es semipuro? Un sustantivo realizando la función de un adjetivo. Entonces, sustantivo, sustantivo. Ahora, eso es también interesante porque la equivalencia no es con un adjetivo, sino es con otro sustantivo. ¿Ya? A ver, espero que se me pueda entender. Acá hay un sustantivo, acá hay un sustantivo. Entonces, lo que hace David es, este sustantivo de acá, es lo mismo o es equivalente, vamos a poner por acá, este sustantivo es equivalente al otro sustantivo. Miren, las entrañas de, y ahí viene la parte interesante, las entrañas son equivalentes a la maldad. ¡Qué tremendo! Las entrañas, ¿no? Para conocer de entrañas, sinceramente no sé qué es en el hebreo. En el español sí sabemos, pues no es la parte de las vísceras, podríamos decir, ¿no? Aunque algo que estoy recordando ahorita y espero que sea por alguien, ¿no? que amo mucho, ¿no? Espero que sí, que haya eso, ¿no? Bien, gracias igualmente. Las entrañas eran consideradas en la antigüedad como el centro de la vida, ¿no? El centro de la vida, podríamos decir. Lo podría considerar, como lo mencionó, el centro de la vida, ¿no? El lugar donde está la vida. Entonces, si tenemos en cuenta eso, porque estamos hablando de entrañas, o sea, su misma vida, ojo, teniendo en cuenta eso, que las entrañas son el centro de la vida, ¿no? O sea, el centro de la vida de estas personas es la maldad. O sea, ellos son maldad prácticamente. O sea, tú ves maldad acá y los ves a ellos y dices, wow, son equivalentes. ¿Correcto? Entonces, pero las entrañas como tal, lógicamente, no pueden ser maldad, porque si no serían entrañas, ¿no? Uno de dos, o eres entrañas o eres maldad. Por eso acá se está utilizando un recurso literario conocido como la metáfora dentro del aspecto español. No una metáfora. ¿Por qué una metáfora? Porque estoy comparando, ¿no? Miren, una idea, y este es más tremendo. Ese es un sustantivo concreto,
¿no? Y maldad, ¿qué tipo de sustantivo es? Un sustantivo abstracto. ¿No has visto maldad por ahí, pues, no? ¿No ves algo que dice, oye, mi nombre es maldad? No, no, no hay algo así, por eso es abstracto. O sea, qué tremendo es acá relacionar una parte física con una parte espiritual. Wow, eso es mucho, ¿no? Eso es mucho. No sé hasta qué magnitud se puede llegar con todo eso, pero tengamos en cuenta eso. Ahora, para que ocurra una metáfora, para que sea una metáfora, estuve leyendo en un artículo, me parece, ¿no? Que ambos elementos deben de mantener por lo menos una característica para que los vuelva equivalentes, ¿correcto? Entonces, acá debe haber una característica en entrañas y una característica en maldad. Y gracias a Dios, ahorita estoy recordando otra cosa. Yo espero que sea gracias al Señor. Yo espero que sea eso, no que sea otra cosa. Que las entrañas de todo humano, si hablamos de entrañas y vamos a un significado un poco más profundo, podríamos decir de sus genes, ¿correcto? Sus genes. La parte genética de ellos. La parte genética de ellos es maldad. Y diríamos, ¿tiene razón o no tiene razón? La metáfora, ¿cuál es la característica que va a mostrar la equivalencia? Bien, cuando pensamos en maldad, pensamos en pecado, ¿correcto? Pecado. La maldad, pecado. El humano que no ha creído en Cristo, genéticamente es pecador, ¿correcto? Ah, ya. Entonces, ahí está la equivalencia. La maldad, pecado. Humano, si no tiene a Cristo en su corazón, ya viene desde el nacimiento siendo pecador. Ah, ahí, pecador, pecado. Oh, wow, ahí está la equivalencia, ¿correcto? Ahí está la equivalencia. Gracias al Señor por eso. Espero que se haya entendido. ¿Y por qué es que se menciona como una metáfora? ¿Está bien? ¿Por qué se menciona como una metáfora? ¿Y qué es una metáfora, no? Recordemos, metáfora, equivalencia, no es una equivalencia, puede ser tanto abstracta como física. Ahorita vamos a ver una física, ¿no? Pero tiene que tener mínimo una característica con la otra palabra a la que vas a comparar. Por favor, eso es muy importante al momento de crear metáforas. Tal vez si lo hacemos en un poema, no tener en cuenta eso. Esto vamos ya aplicando más a la parte gramatical. No hacer metáforas por hacer metáforas, ¿no? Sino hacer metáforas porque mantengan cierto grado de equivalencia. ¿Está bien? No puede decir, eres como el inodoro, ¿no? Wow, qué tremenda esa metáfora, ¿no? ¿Dónde está la equivalencia, no? Si le está diciendo a una persona. No, no hay una equivalencia cierta. Tal vez uno va a buscar una equivalencia por ahí que no es la propia, pero no, lógicamente no hay, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta eso para las metáforas. Vamos a la otra parte, en la tercera oración. Tercera oración nos damos cuenta por el verbo. Verbo copulativo también, esto nos va a indicar que hay una comparativa, ¿no? Aquí también hay una metáfora, y algo que nos hemos estado olvidando de mencionar desde el inicio es la hipérbole y la idea de cómo es que el Espíritu Santo cambia el orden de las palabras según lo que se desea expresar como más importante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo más importante es la causa. Después de la causa viene el lugar. Ahora, lo más importante acá es la característica. ¿Cómo es esa característica? Es un sepulcro abierto. Un sepulcro abierto. Bien. A ver, pensemos cómo son los sepulcros. ¿Cómo eran los sepulcros en el tiempo de el rey David? ¿No? Los sepulcros no son como los que pensamos nosotros ahora. No son así. Bueno, los sepulcros generalmente
voy a tratar de dibujar por acá. Yo no soy buen dibujante, pero vamos a hacer algo por acá, ¿sí? Por acá vamos a ver. Y por acá hay una entrada, me imagino, ¿no? Ahí está, por acá hay una entrada, ¿no? Bien. Más o menos así eran los sepulcros, ¿no? Siempre había alguna piedra, ¿no? Que va a tapar el sepulcro, ¿no? Y aquí en la zona de adentro está, ¿no? A ver, entonces, la metáfora, porque acá hay una metáfora, es sepulcro abierto, o sea, el sepulcro está abierto. Aquí está el sepulcro y está abierto. Y si es un sepulcro abierto, es su garganta. Bien. Vamos a pensar, quiero llevarlos a pensar, si Dios lo permite esto, a Lázaro, ¿ya? A Lázaro. Pensemos en Lázaro cuando fue resucitado por el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó cuando le dijeron, oye, para que lo resucite? ¿Y qué dijo el Señor? Quitar la piedra, ¿no? Entonces, quitan la piedra. ¿Y qué dijo su hermana? Yede ya, ¿no? Porque es el cuarto día, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que el sepulcro abierto, cuando ya hay dentro muertos, emana olores, ¿no? Nauseabundos, ¿no? Emana olores nauseabundos. Entonces, esto es muy interesante. Recién acabo de entender esta metáfora, gracias al Señor. Miren, la garganta, ¿no? Profundidad del sepulcro, ¿no? Garganta, ¿no? O sea, la garganta, y él está diciendo, imaginen que la roca, la piedra que tapa la entrada, es la boca, ¿no? Si está abierto el sepulcro, ¿no? Comienzan a salir olores nauseabundos, ¿correcto? Miren, y esto es sumamente importante, ojo, esto es sumamente importante, porque interiormente, ¿qué es lo que está diciendo David? Miren, interiormente, creo que ya nos estamos yendo un poco a exégesis, pero es bueno esto por la metáfora. La metáfora es muy bonita y explica esto, y gracias al Señor podemos entender esto ahorita. Miren, pero para entender todo esto necesitamos leer desde la mayúscula hasta el punto final. Presten atención. Si el sepulcro está abierto, ¿ya? Tú puedes tener el sepulcro abierto, ¿no? Emanando olores nauseabundos, pero con su lengua hablan lisonjas. Y si ustedes pueden ver lisonjas, y esta palabra lisonjas es del español, es una palabra que se emplea para poder ser un salamero, ¿no? Una persona que quiere echarte flores, quiere decirte cosas bonitas, pero esa persona no lo siente así realmente. Es como un hipócrita prácticamente. Entonces, miren, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua habla lisonjas. Es como que se está pudriendo por dentro, pero en la parte inicial trata de ponerse, no sé, podríamos decir, una crema dental, ¿no? O sea, estás podrido por dentro, ¿no? Pero tu lengua quiere sacar pasta dental que huele bien, ¿no? ¿Cómo saldrá? Eso es algo que me llama mucho la atención, que ocurría en el colegio, no sé si nos decían esto creo que era entre los varones, ¿no? O entre no sé si fue en el colegio después, ¿no? En la academia decían, bueno, si no te bañas, igual, aunque te eches perfume, ¿no? Vas a oler terrible, ¿no? Incluso si no te bañas y estás muchos días sin bañarte y te has echado el perfume, ese perfume va a oler terrible, ¿no?
Y es algo muy interesante porque estos enemigos de David, David ya sabía cómo eran ellos internamente, pero querían arreglar a las cosas ahí, diciendo cosas bonitas, pero no era cierto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda es la palabra del Señor. Qué tremenda es esta metáfora, porque esta metáfora es desde acá, desde la mayúscula hasta el punto final. Esa es la metáfora, ¿no? Desde ahí es la metáfora. Me gusta mucho esta metáfora, es tremenda. Wow, qué bonita metáfora, ¿no? Qué bonita metáfora expresando la idea, ¿no? Por acá están podridos estos enemigos de David, por dentro están podridos, ¿no? Están podridos por dentro, ¿no? Están podridos y aquí al inicio quieren hablar con su lengua y decimos de acá el inicio, ¿no? Hablar lisonjas, pero eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Eso es imposible porque por dentro están podridos, ¿no? Qué tremenda metáfora, gracias al Señor por esta metáfora. Espero que se haya entendido la metáfora, la parte de las... ahorita vamos a ver la parte de las explicaciones, ¿sabes? Con esta metáfora que es muy, muy buena. Vulgar abierto su garganta, ya hemos dicho, ¿no? Acá hay un equivalente, por supuesto que hay un equivalente. ¿Por qué, Manuel? Mira cómo es la garganta, abre tu boca y mira, es la misma forma que un sepulcro hebreo, ¿no? ¿Cómo eran los sepulcros hebreos? Tenían esas ideas, ¿no? De una profundidad, ¿no? De una entrada, ¿no? No como sepulcro del que pensamos ahora. Por eso es muy importante también tener en cuenta esto al momento de leer la palabra del Señor. La forma del sepulcro, miren, la forma y la garganta son las mismas. Por lo tanto, hay una equivalencia, al menos en una característica. Esta metáfora es correcta. ¿Quién es el sepulcro abierto? Aquí he puesto primera persona y me he confundido. Aquí es tercera persona femenino, ¿eh? Tercera persona femenino. Ella, ¿no? Ella. Gramaticalmente hablando. Ella es sepulcro abierto, ¿no? O sea, su garganta. Bien, vamos a ver ahora. Hablan, esto ya vimos que es una metáfora, un orden también. Wow, hipérbole puesto acá también. Todo el video he puesto hipérbole, pero no es hipérbole, ¿no? No es hipérbole, es hipérbaton. Es hipérbaton, el orden lógico de la posición de las letras en la oración. ¿Ya? Corrección ahí, por favor. Ya tener en cuenta esa corrección. Yo no voy a poner hipérbole, ya no, esa es otra figura, tal vez la vemos si Dios lo permite. Esto sí podría ser un hipérbole también. Digo yo. Bien. Acabamos acá. Verbo copulativo. El complemento atributo está antes, el sujeto está después, eso es interesante, un buen hipérbaton. Y finalmente vamos con su lengua hablan lisonjas. Con su lengua hablan lisonjas. Hablan algo. ¿Quiénes? Ellos, ¿no? Ellos. Ellos es un sujeto elíptico, ¿no? No está presente en la oración. Un sujeto elíptico. Ellos hablan algo. ¿Qué es ese algo? Este algo son lisonjas. Ellos hablan algo. Hablan lisonjas. Lisonjas y con un instrumento, ese instrumento es su lengua. ¿Correcto? Ese instrumento es su lengua. Complemento circunstancial de instrumento. Con. El con, ¿no? El con me ayuda a poder encontrar la preposición en realidad. Ya tener en cuenta eso. La preposición me ayuda a encontrar el complemento. ¿Correcto?
La preposición. Es la preposición, ¿eh? La preposición es la que siempre te ayuda a encontrar el complemento. Bien, de ahí sale complemento, ¿no? Bien. Entonces, ¿dualidad podríamos hablar acá? Claro, podríamos hablar de una dualidad, ¿no? Ellos hablan lisonjas, ¿no? Lisonja es una palabra aduladora, ¿no? Entonces, en la dualidad, ¿qué podríamos decir para la aplicación, ¿no? Que el que no es enemigo del Señor no habla palabras de esta magnitud, ¿no? Sino habla las palabras que son reales. Tener en cuenta eso, amados hermanos. Ya vamos a la aplicación, ¿no? Aplicación es para creyentes. Si no eres creyente, pues cree en Cristo para que puedas entender la magnitud de este salmo, ¿no? El creyente, su característica no debe de ser una persona que hable palabras así, ¿no? Que hable lisonja, ¿no? El creyente debe de hablar lo que es. Que el Señor nos ayude a hacer eso, ¿no? Y utilizar, y utilizar el instrumento, ojo, porque ese es un instrumento, el instrumento que nos ha dado el Señor, la lengua, que Él nos ayude a utilizar ese instrumento no para hablar lisonjas, sino para decir las palabras que son concretas delante de Él. ¿Está bien? Que nuestra garganta no sea un lugar de podredumbre, ¿no? Si ya has creído en Cristo, tu ser está convertido por Él. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda aplicación. Tercera aplicación. Tus entrañas no pueden ser de maldad si has creído en Cristo. ¿Está bien? No pueden ser de maldad. Tú mismo no puedes tener maldad en tu vida. Ya eres de Cristo. Pero si no eres de Cristo, estás expuesto, ¿no? Y la última aplicación, hemos ido de abajo hacia arriba, es, si eres de Cristo, en tu boca debe de haber sinceridad y no vas a ser considerado enemigo de Dios. Si no hay sinceridad en tu boca en todo el tiempo, ¿no? Es que no eres de Dios, no eres de Cristo. Si hablan lisonjas, hablan temporalidad todo el tiempo, tiempo presente, ¿no? Ellos hablan, o sea, siguen ahorita, hasta ahorita, hablando lisonjas. Si eres de Cristo, hablaste, no hablas. Si hemos sido de Cristo, hemos hablado en el pasado. Pero ahora no hablamos. No hablamos lisonjas, no decimos lisonjas. Decimos lo que le agrada al Señor. Correcto, pero ellos sí mantienen esa idea, esa temporalidad presente. Pero el de Cristo no, ya dejó en el pasado. Por eso tener en cuenta, aquí se puede aplicar muy, muy bonito, 2 Corintios 5:17, ¿no? Las cosas viejas pasaron ya, déjalas con el verbo en tiempo pasado. No los tengas en el verbo desde el tiempo presente, porque con Cristo todo es nuevo. Hasta nuestra forma de hablar, hasta el tiempo en el que tenemos en Cristo es nuevo. Correcto, entonces espero que se haya entendido. Gracias al Señor hemos tenido un poco extenso este salmo, pero esperamos que, pues, lo digo, haya sido de bendición, edificación para los creyentes y para los que no, pues, hayan entendido algunos recursos, tanto lingüísticos y literarios, al momento de analizar este salmo. Bendiciones.